Boreal Televisión presenta. Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Saludamos a los amigos televidentes que nos sintonizan en el país, la región y el mundo a través de Boreal Televisión. Realidad en Contexto, a partir de ahora, en compañía del licenciado Reinaldo Enrique, hablando de temas de derecho. Buenas noches, aquí, como siempre, todos los Qué viernes. bueno, qué bueno. Y de manera especial en este viernes, cuando llega este día, todo el mundo sabe que viene el fin de semana. Sí, con el anuncio de agua que dicen que hay. Sí, meteorología ha estado pronosticando agua, mientras hay sequía en Santiago, escasez de agua. Sí. Bien, vamos a hablar de un tema bien interesante hoy. Tiene que ver con los contratos y su clasificación. Sí. Pero antes de introducir el tema, sería interesante manejar un concepto, el concepto de contrato. No es simple, ese convenio que se da entre dos o más personas, a lo que otros le llaman acuerdo de voluntades, que se da entre dos o más personas, eso es un contrato, que generalmente tiene como objeto transferir obligaciones o derechos. ¿Sí? Entonces, a simple vista, eso es un contrato. Dos o más personas que se ponen de acuerdo a dar su consentimiento para cumplir con una obligación de hacer o no hacer, que en este caso podría ser la de transferir obligaciones y derechos. Es el caso de cuando una persona le presta a otro o cuando una persona le vende a otro algún objeto. Esos son contratos, para poner un ejemplo, porque también hay contratos o tipos de contratos de distintas especies. Si lo analizamos desde el punto de vista de las ramas del derecho, hay contratos civiles, contratos laborales, contratos mercantiles o comerciales. Hay contratos de distintas especies y creo que es interesante hablar de los contratos y de la posibilidad de su nulidad con la incidencia también de la simulación, analizando los vicios del consentimiento. Es así. ¿Y las condiciones para la validez de un contrato, cuáles son? Ahí está. Cuando se habla de las condiciones para la validez de un contrato, estamos hablando de vicio del consentimiento. Sí. Y si analizamos que por lo menos la ley reconoce 4, aunque pudiéramos decir 5, porque la lesión propiamente no es un vicio de consentimiento, pero para algunos autores así lo catalogan, pero lo que sí se entiende es que la falta del consentimiento es el principal. Usted no puede hacer un contrato sin consentir. La violencia, por ejemplo, es otro tipo de vicios del consentimiento que para la validez de un contrato tiene consecuencias. Pero también el error. El error, porque usted no puede hacer un contrato creyendo hacer una cosa y firmar otra, pero tampoco el dolo, porque el dolo es un engaño y usted no puede estar contratando con la finalidad de engañar. Entonces, si esas condiciones aparecen en algún contrato, pudiéramos decir entonces que ese contrato podría estar viciado, y al ser viciado, pues la parte lesionada podría entonces solicitar su nulidad, tomándolo desde el punto de vista de los vicios del consentimiento, porque a veces hay contratos que se hacen de manera consciente que se están haciendo, pero lo que están haciendo es un contrato simulado porque alguien le vende a otro y resulta que las condiciones económicas del que aparece como comprador no están para comprar. Y si se puede demostrar, en el caso hipotético, de que no se devuelva el bien que el prestanombre
aparece como figurando, porque es una apariencia, ¿no? El contrato de simulación, por ejemplo. Por eso hablamos de esta incidencia con relación a los contratos. ¿En qué consiste el vicio del consentimiento? Porque sería bueno aclarar esto. Afectar el consentimiento o en otras palabras. Pero si la persona firma, le dicen, autonomía. ven, firma aquí, y pone su firma en el contrato, y mañana aparece una alteración, una irregularidad en ese contrato que usted firmó, ¿hay vicio del consentimiento? Bueno, porque hay una situación. Porque hay un contrato que se hace con el consentimiento de ambas partes. Y si se hace con el consentimiento de ambas partes, no pudiéramos alegar vicio del consentimiento para la nulidad de ese contrato. Sí. Sí pudiéramos alegar alguna cuestión de simulación que pudiera ser absoluta o relativa, porque pueden dos personas ponerse de acuerdo, hacer un contrato, pero que el verdadero interés de ellos nunca ha sido hacer ese contrato, sino que lo hacen como con la finalidad de engañar a otra persona, a un tercero. Y lo ponemos fácil. Hay un esposo que naturalmente en su patrimonio hay bienes y se inventan la constitución de una compañía para aportar los bienes, tanto muebles como inmuebles, a esa sociedad comercial. Y luego, a través de esa sociedad comercial, buscan la forma de contraer deudas o generar situaciones pasivas, ¿no?, a ese patrimonio patrimonial, vaya la redundancia, del matrimonio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se quedan a veces las esposas sin nada y utilizan ese mecanismo como modo de afectar el interés del otro cónyuge. Bueno, mira, tú y yo constituimos una compañía, constituimos una sociedad comercial, y esa sociedad comercial pues se encontró afectada por algún incremento de algún pasivo o quizá alguna transferencia que tuvieron que hacer, pero es simplemente el esposo utilizando maniobra para despojar a la esposa de esos bienes. Y ese es un modo, y se pusieron de acuerdo, porque no siempre el acuerdo, aunque tenga el consentimiento, va a generar efecto, porque si no se ataca ese contrato por algún vicio del consentimiento, hay que ver entonces cuál fue el objeto del contrato. Correcto. Porque si es un contrato simulado, por ejemplo, donde se hace con la finalidad de engañar a otro, de hacer ver que se le presta un dinero a otro, o que se toma un dinero prestado a otro, para algún propósito, ¿verdad? Y resulta que ese propósito no se da, entonces hay inconveniencias con relación a eso. Y ahí tiene que ver mucho con eso también lo que es el tercero adquiriente de buena fe, que muchas veces se da, aunque otras ocasiones se da también, que los terceros adquirientes de buena fe, a veces cuando hay contratos simulados, necesariamente ellos no están involucrados, pues ellos son un tercero. Y hay que entender que la simulación es un asunto de un acuerdo interparte, es decir, de uno y otro. Exacto. Esa es la situación. Hay otros acontecimientos que se dan en el caso de los pagares notariales que envuelven obligaciones crediticias. ¿Qué resulta? Usted va a firmar el pagaré notarial. En la mayoría de los casos, quien va a firmar el pagaré ya lo que quiere es el dinero, no está viendo las cláusulas onerosas que hay en el pagaré, sino que va a resolver con el dinero que usted le va a prestar. Allí dice que tiene 15% de interés, 2% de mora y un 1.5% de gastos legales y del procedimiento, que está todo en el pagaré notarial. ¿Cómo podría interpretarse esto? Bueno, hay una situación. Tenemos que partir desde un principio, del principio de la autonomía de la voluntad. Sí. De las partes en el contrato. Porque si el 1134, por ejemplo, del Código Civil, nos dice a nosotros que las convenciones válidamente formadas entre las partes tienen fuerza de ley para aquellos que la han hecho, y el 1135 dice que deben ser ejecutadas de buena fe y conforme a las buenas costumbres, hay que entender que todo lo que se acuerde, en principio, es un contrato que tiene fuerza de ley y nadie puede alegar ignorancia sobre lo que consintió de manera clara. Ahora, ¿qué es lo que pasa?
que a veces hay cláusulas que se insertan en algunos contratos interpartes, cláusulas que muchas veces se convierten en cláusulas abusivas, porque a veces se contempla no solo un 5%, que en principio no pudiéramos decir que está mal. No. Porque si analizamos... Es razonable. Que la ley, por ejemplo, 312, aquella ley de usura, quedó en el pasado, quedó derogada, porque recuerde usted que la ley 183-2002, que creó lo que era el desarrollo de intermediación financiera y que dejó sin efecto esa ley 312, que era la famosa ley de usura, y que este código monetario y de desarrollo de intermediación financiera prácticamente abraza lo que es la autonomía de la voluntad del 1134 y deja a la libertad de las partes la interposición de los intereses. Ustedes acordaron a un 5, pues un 5 se va a pagar con las condiciones que establezca ese contrato. Un 1.5 de algún interés adicional, sí, entiéndase por mora. Gastos legales, por ejemplo. Hay casos que ponen hasta algo más. Sí. Dice, mire, un 5% por interés. Sí. Un 5% por cuotas vencidas. Por ejemplo, sí, un 2.5% por mora. Y en caso de que se vaya a la justicia, usted tendrá que pagar un tanto por ciento por concepto de costas. Gastos legales. Gastos legales. Sí. Entonces, a veces se recargan mucho esos contratos y los jueces en ocasiones lo acogen. Ahora, otras veces se da que se abona dinero y se lo ponen solo al interés y nunca al capital. Entonces, el que es deudor en una deuda de esas condiciones nunca termina de pagar. Nunca. Pero en este momento, lo que vamos a hacer entonces, que lo vamos a continuar en el próximo bloque. ¿Qué usted cree? Regresamos en breve.